Ok, acá podemos observar que tenemos nuestros circuitos. En el experimento número 1 podemos observar que nos están pidiendo que midamos el voltaje de diodo Zener con cada uno de los voltajes que nos dieron en una tabla. Entonces empezamos con 1 voltio, pues podemos observar que la corriente es 6.04 picoamperios y un voltaje de 1 voltio que toma el valor de la fuente. Esto sucede con todas las fuentes de 1 hasta 11. Como podemos ver, todo va aumentando 3 voltios con la fuente de 3 voltios y así sucesivamente. Esto pasa porque el diodo Zener, pues en este caso no es activado aún porque no está superando más allá de lo que, para lo que está diseñado, ¿verdad? Que es el voltaje de ruptura. Entonces, en la parte 2 del experimento 1 podemos observar acá que si ya durante, pues en este caso, el voltaje de 11, pues ya en el de 12, perdón, ya tenemos pues 12 voltios, 11.9, que ya empieza a funcionar el diodo Zener, y en 13, pues ya tenemos el voltaje de ruptura de 12. Entonces, aunque la fuente se aumente, pues no vamos a obtener más allá del voltaje porque para eso está diseñado el diodo, ¿verdad? Entonces, para que no supere este voltaje de ruptura, aunque se le aumente pues más voltaje. Eso sería en este caso, pues en este caso, si lo ejecutamos, podemos observar que aquí están pues todos los voltajes y vamos a ejecutar en la segunda parte que aquí, pues como podemos ver, tenemos 12 voltios con 63.2 miliamperios para una fuente de 15 voltios en parte del experimento 1. Vamos a continuar el experimento número 2. En el experimento número 2, pues nos están pidiendo que coloquemos pues un capacitor de 1000 microfaradios, una resistencia de 47 ohmios y un diodo Zener 1N4742A. Tenemos una fuente de voltaje alterna eh, para este y un puente de diodos rectificador, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos estaban diciendo que hiciéramos los cálculos del voltaje de la resistencia, del voltaje del diodo Zener de ruptura, del IZ, que sería la corriente máxima del diodo Zener, para calcular el voltaje de la resistencia que podemos ver acá. Entonces, ya haciendo todos esos cálculos, determinamos pues que el voltaje pues en la resistencia es de 1 kilo ohm. Si lo podemos observar acá, dentro de nuestro archivo, podemos ver que pues efectivamente tenemos primero que nada el voltaje. Primero encontramos pues la corriente máxima, ¿verdad? Que sería a través de la potencia dividido pues el voltaje del diodo Zener, que obtenemos 0.083 amperios. Y eso pues equivale a 83.33 miliamperios. Ya luego de eso pues vamos a calcular el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia es el voltaje de lo que nos está entregando el puente de diodos menos el voltaje del diodo Zener, que nos genera pues 67.89 voltios. Si nosotros pues hacemos ese cálculo ya con un multímetro acá dentro de eh, Multisim, pues nosotros podemos observar que esto pues está funcionando de manera correcta. Si le damos acá y pues podemos observar que tenemos 68 voltios. Es un 0 punto algo de voltaje que nos está faltando, pero está correcto. Entonces, acá tenemos el voltaje ya de la resistencia que nos dio. Entonces, sabemos que con eso, pues, nosotros podemos determinar, pues, la resistencia que necesitamos. Entonces, el voltaje, perdón, el ohmiaje de la resistencia sería de 0.81 kiloohmios. Y como nos está pidiendo que se emplee un valor más allá, más grande de lo que pues, tenemos actualmente, entonces agregamos pues una resistencia de 1 kiloohmio. Eso sería para la primera parte del experimento. Luego tenemos la parte número 2, que sería acá. Conectamos el multímetro hacia el diodo Zener para ver su voltaje, que aquí podemos ejecutarlo y podemos observar que el voltaje es de 12.11 voltios, que es el voltaje de ruptura. Y pues el oscilómetro, podemos verlo acá, que aquí se mantiene pues en una línea recta.
Esto no va a variar porque nosotros le estamos metiendo más voltaje al diodo Zener, más allá de 10, de 12 voltios. Entonces el diodo Zener lo que nos está dando es 12 voltios directos, no nos puede dar más allá porque pues eso, para eso está diseñado, para el voltaje de ruptura de 12 voltios. Entonces por eso solo vemos una línea recta en el osciloscopio. Ok, eso sería la parte 2 del experimento y pues vamos al experimento número 3, que sería pues una fuente. Nos están pidiendo que hagamos pues un circuito acá con 30 voltios pico a pico. Esto nos quiere decir pues que con una resistencia de 1 kilo ohmio y diodos de 6 voltios. Buscamos en internet, pues se busca un diodo que el Zener, ¿verdad? Que en este caso pues se mantenga a 6 voltios y determinamos que era este, el 1N5340BG, que es el especial para 6 voltios. Entonces, como nosotros no teníamos una fuente de 30 voltios pico a pico, entonces usamos un generador de funciones, que en este caso pues la amplitud lo vamos a dejar de 15 voltios pico, que en este caso pues pico sería una parte superior y como en este caso pico a pico sería dos veces, en este caso multiplicación del pico a pico sería el doble del pico. Entonces tenemos 30 voltios pico a pico, que es lo que nos estaban pidiendo en el circuito. Ya luego de eso pues conectamos la resistencia y los diodos pues en este caso de esta forma, ¿verdad? Y pues obtenemos ya en el osciloscopio, a la hora de ejecutarlo, obtenemos esta onda. A la hora de ejecutarlo, pues esta onda, lo que nos está indicando es que acá pues obtenemos aquí los 6 voltios y aquí se mantiene menos 6 voltios. Entonces se está regulando menos 6 voltios hasta 6 voltios, aunque pues la onda pues nos genera hasta 30, ¿verdad? Entonces se va a mantener, perdón, hasta 15. Entonces se va a mantener a 6 voltios porque pues nosotros le estamos dando esa limitación con el diodo Zener. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.